Bueno, bienvenidos a todos. Este es el primer episodio de el podcast llamado Ciencia News, que bueno, es un podcast que se basa principalmente en hablar sobre todo tipo de ciencias y más. Se puede ir desde agujeros negros, prótesis, biomédicas, bacterias, puede ir sobre cualquier cosa, ¿vale? Y en este primer capítulo os quería hablar sobre agujeros negros, que es un tema que me parece muy interesante y el que podemos aprender mucho juntos, porque claro, hay que dejar claro que yo no soy ningún físico ni nada, no soy nada, sino simplemente una persona que le gusta pues aprender, y ya que estoy aprendiendo yo por mi cuenta, pues me gustaría transmitir lo que estoy aprendiendo. Según la NASA, un agujero negro es básicamente un objeto astronómico que tiene una fuerza gravitatoria tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de ello. Y bueno, ¿por qué son importantes? ¿Por qué vengo a hablar de los agujeros negros? Pues bueno, porque resulta que estos durante muchos años eran una especulación sin más, y se habla de su existencia desde 1916 gracias a Karl Schwarzschild, basándose en la teoría de la relatividad de Einstein, lo cual es irónico porque ni él creía en la propia existencia de estos. Pero desde antes se hablaba de que los agujeros negros existían, solo que de una manera menos acertada, y se les llamaba estrellas oscuras. Pues bien, resulta que su existencia se confirmó el 10 de abril de 2019, es decir, no es un descubrimiento reciente, pero para explicar que hacía mucho tiempo que se había teorizado sobre ellos, pero no se había confirmado nada. Y bueno, lo que pasó es que se tomó una imagen desde el centro de la galaxia M87, que se encuentra a unos 53 millones de años luz de la Tierra, más o menos, y tiene una masa de 5.000 millones de veces la del Sol. Este descubrimiento, bueno, más que descubrimiento, esta afirmación supone un avance en la física, puesto que todo lo teorizado de lo que ocurre alrededor de los agujeros negros, pues hará aún más probable. Y hay muchísimas teorías locas. Por ejemplo, siempre ha estado la que se dice que el agujero negro básicamente absorbe distintos objetos que se encuentran en el espacio y los lleva directamente a la singularidad, que es una zona del espacio-tiempo donde básicamente todas las ecuaciones que conocemos en física, todas, dejan de tener sentido. No se aplica a ninguna. Por ejemplo, la típica fórmula, de fuerza igual a masa por aceleración y tal, pues allí todo deja de tener sentido. No es así. Es distinta la singularidad. Pues bueno, pues la teoría decía eso, que los objetos que están por el espacio entran en el agujero negro y se van a la singularidad. ¿Y qué hace? Pues que el agujero negro vaya creciendo, básicamente, y ya está. Y que ahí la gravedad, la densidad y otros factores pues se van a valores infinitos. La capacidad de que para que estos agujeros negros puedan absorber distintos elementos viene dada por la gran masa que estos poseen, y que además es concentrada en una región muy pequeña. Y esto se confirmó que es cierto, de hecho, que es decir, que es una teoría que es cierta. Hay otra teoría que es que un agujero negro en nuestro universo es un Big Bang en otro universo. Porque claro, si tú retrocedes en el agujero negro, es decir, imagínate que tenemos el agujero negro y vamos marcha atrás, veríamos que es un Big Bang en otro universo. Y no solo eso, sino que las ecuaciones son muy similares. Esta fue pues una idea a la que llegó Stephen Hawking, que bueno, era un gran físico, que se interesaba bastante en los agujeros negros principalmente. Esta teoría, la de que un agujero negro sea un Big Bang en otros universos, nos abre otra, y es que los agujeros negros estarían creando universos donde a su vez se generan otros agujeros negros, y así continuamente. Y solo cambiaría entre universo y universo ciertos parámetros como la gravedad o la velocidad de la luz y tal. Y bueno, como dato así, resulta que en nuestro universo tenemos las condiciones exactas para la vida. Es decir, si en nuestro universo valores, la gravedad, los valores como la presión, la atmósfera, etcétera, la velocidad de la luz variasen, no podría darse la vida. Así que bueno, pues resulta que en nuestro caso pues se dio los valores exactos, así que en otros universos pasaría lo mismo, pero con distintos parámetros básicamente. También tenemos otra teoría, y es la existencia de agujeros blancos, los cuales hacen lo contrario a los agujeros negros y estarían conectados con ellos. Es decir, el agujero negro absorbería
y luego expulsarían los agujeros blancos, lo que fue absorbido por los agujeros negros, formando así lo que conocemos como un agujero de gusano. Si esto fuese cierto, la materia absorbida por un agujero negro podría aparecer en otro lugar del universo, o directamente en otro universo, por la teoría que habíamos hablado antes. De todas las teorías, esta es la menos probable, debido a que se adapta muy poco a la teoría de la relatividad, ya que los agujeros blancos tendrían que ejercer una gravedad negativa para expulsar la materia. Ahora que ya entendemos un poquito qué son los agujeros negros y algunas teorías bastante, a mi parecer, interesantes sobre esto, quería contaros algunas noticias, porque en el podcast, aparte de explicar lo que es en sí sobre lo que va a tratar las noticias, pues también daré noticias. Y bueno, aquí la primera es que, ahora que sean... La primera noticia está relacionada con los chorros de partículas, que son básicamente... Bien, ahora que ya sabemos lo que son los agujeros negros, pasemos a noticias relativamente recientes, ¿vale? Esta primera noticia está relacionada con los chorros de partículas, pero ¿qué son los chorros de partículas, no? Porque claro, estaba hablando antes de agujeros negros y ahora salto así, chorros de partículas. Bueno, pues estos se producen cuando una estrella cerca de un agujero negro... Estos son producidos cuando una estrella se acerca a un agujero negro y se desintegra gracias a la gravedad del agujero negro. Mientras esto ocurre, se desprende un chorro de partículas a una gran velocidad que además emite una señal electromagnética. Bien, pues a principios de 2022 el observatorio Zwicky Transient Facility detectó un destello que no estaba ahí la noche anterior, ¿vale? Este tenía una intensidad equivalente a 1000 billones de soles, para que os hagáis una idea de lo intenso que era. Distintos grupos de científicos coincidían en que efectivamente era un chorro de partículas. Imagináis la suerte que tuvieron esos científicos, puesto que este suceso, según los cálculos, ocurre en un 1% de los casos. Es decir, que el 1% de los casos lo que se ve en los destellos se da que es un chorro de partículas. Pero claro, la noticia no termina ahí en que simplemente vieron que había un chorro de partículas, sino que al parecer este fenómeno podría haber apuntado directamente a la Tierra, lo que explicaría que se viese el destello de algo que ocurrió hace unos 8.500 millones de años. Porque, como sabréis, a nosotros nos tarda en llegar la luz, como lo típico que se suele mencionar en el colegio, de que si el sol se apagase de repente, nosotros desde la Tierra tardaríamos unos 8 minutos en enterarnos de que el sol se ha apagado. Bien, lo que aún no se sabe a ciencia cierta es por qué los agujeros negros a veces emiten estos chorros de partículas y en otros casos no. Porque claro, no siempre que una estrella se acerca a un agujero negro y se desintegre gracias al agujero negro, se emite el chorro. Y bueno, pues aquí tenemos a José Feliciano Agui Fernández, que es un investigador del Instituto Astrofísico de Andalucía, que indica que la diferencia es cómo rota el agujero y que es necesaria una velocidad de rotación alta para expulsar estos dos chorros. Es decir, que el agujero gire muy rápido y que así genere esta expulsión de partículas. Otra noticia que está relacionada justamente con la anterior. La siguiente noticia está relacionada con la anterior, pero antes de hablar de esa hay que conocer primero lo que es un blazar, que es un tipo, básicamente, para que sepáis, de un tipo de galaxia activa. Es decir, que una parte importante de la radiación electromagnética que emite no se debe a los componentes típicos de una galaxia, como las estrellas, el polvo y el gas estelar. Además, los blazares son las fuentes de energía continua más potentes del universo, como el resto de galaxias activas. Tienen una estructura formada. La siguiente noticia está relacionada con la anterior. Y antes de hablar de esta nueva noticia, tenemos que conocer primero lo que es un blazar. Este es un tipo de galaxia activa, lo que quiere decir que una parte importante de la radiación electromagnética que emite no se debe a los componentes típicos de una galaxia, como pueden ser las estrellas, el polvo y el gas interestelar. Además, los blazares son las fuentes de energía continua más potentes del universo. Como el resto de galaxias activas, tienen una estructura formada por un agujero rodeado de un disco de materia que lo alimenta haciéndolo más grande. Pero el más característico de los blazares es que son de las pocas galaxias activas que desprenden un chorro de partículas desde ambos polos del agujero negro a altísimas velocidades. Yendo al punto de la noticia, en la comunidad científica siempre había una incógnita, y es, ¿cómo se aceleran las partículas de estos chorros de partículas hasta alcanzar tan altas energías? Pues esta pregunta fue resuelta por un equipo científico internacional usando datos de satélites de rayos X y XPE, ese es el nombre del satélite, ya que detecta la dirección e intensidad medida del campo eléctrico de la luz. La explicación es que se produce una onda de choque dentro del chorro, que se generan
cuando una onda de presión, que es un movimiento de vibración, se mueve más rápido que la velocidad del sonido del material que lo rodea. Se choca con las partículas, haciendo así que se aceleren dentro del chorro. Como dato extra, mientras estas partículas aceleradas se desplazan al exterior del choque, emiten rayos X debido a su extremada cantidad de energía. Y al alejarse del choque, pues emiten menos energía. Una breve pero interesante noticia es que se realizó el 12 de mayo la primera fotografía del agujero negro que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Su nombre es Sagitario A y posee 4 millones de veces la masa del Sol. La fotografía se realizó gracias al proyecto internacional Telescopio del Horizonte de Sucesos y ya. Pero ¿qué pasa? Que ya habían estudios en 2020 galardonados con el Premio Nobel de Física que habían demostrado que había un objeto muy compacto en el centro de nuestra galaxia. Pero más atrás, en 1974, pues fue el Sagitario A teorizado por los astrónomos Bruce Balick y Robert Brown, que habían observado que las estrellas giraban alrededor de un objeto invisible, masivo y extremadamente denso. Como dato adicional también, destacar que el Sagitario A, como dato adicional con respecto al Sagitario A, mencionar que se encuentra a unos 26.000 años luz de distancia y que el agujero más cercano a nuestro sistema solar se encuentra en el sistema estelar triple LB1, que está a tan solo, entre comillas claro, 1000 años luz de la Tierra en la constelación de Telescopium y tiene una masa al menos 4 veces mayor que la del Sol y unos 25-30 kilómetros de diámetro. Como noticia extra también quería contaros que, por increíble que parezca, el 10 de octubre de 2022 se publicó un artículo en el que se hablaba sobre la existencia de estrellas tan compactas como los agujeros negros. Recordad que una estrella es un esferoide luminoso que mantiene su forma debido a su propia gravedad. Pues veréis, las estrellas pueden tener una densidad media, como la de nuestro Sol, o una densidad enorme, como la de las enanas blancas, que pueden tener la masa del Sol concentrada en un volumen como el de la Tierra, que es 100 veces más pequeña que el Sol. Pues bien, en el caso del Sol tenemos el equilibrio entre la gravedad, que tiende a hundir la estrella, y la presión térmica, que tiende a expandirla, lo que hace que se mantenga una estructura, ¿vale? Se equilibra, es decir, la gravedad presiona la estrella, Sol en este caso, pero la presión térmica la dilata y pues se mantiene equilibrada, neutra. Por otra parte, las enanas blancas se mantienen en equilibrio gracias a la degeneración de electrones, que una aplicación estelar del principio de exclusión de Pauli indica que dos electrones. Por otra parte, las enanas blancas mantienen su equilibrio gracias a la degeneración de electrones, que básicamente significa que dos electrones no pueden estar en los mismos estados aunque estén bajo una presión. Y hay otro tipo de estrellas que sobre la que va la noticia, que son las estrellas semiclásicas, que son más compactas de lo que establece el límite de Buchardly, que es básicamente un límite establecido en la relatividad general sobre cómo de compacta puede ser una estrella, y que cualquier objeto que lo supere debe ser un agujero negro, ya que pues no hay ninguna estructura mayor, no hay ninguna estructura más que pueda soportar su propia gravedad, al menos conocida. Pues lo que pasa es que en el estudio realizado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía se teoriza sobre la existencia de estrellas relativistas que están formadas por materia. Además de las enanas blancas, también existen otro tipo de estrellas que son las semiclásicas, que son más compactas de lo que establece el límite Buchdahl, que lo que indica este límite es cómo compacta puede ser una estrella según la teoría de la relatividad general, y establece que cualquier objeto que supere ese límite será un agujero negro, ya que no hay ninguna otra estructura conocida que pueda soportar su propia gravedad. Pues en el estudio realizado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía se teoriza sobre la existencia de estrellas relativistas que están formadas por materia convencional en una estrella y además por materia semiclásica, que tienen propiedades distintas a la convencional y que pueden tener energías negativas. Esta energía es clave para entender el por qué esta noticia es tan importante. Mirad, en todas las estrellas se produce la polarización de vacío, que es un proceso en el que un campo electromagnético constante crea partículas virtuales, electrón-positrón. Lo virtuales es básicamente porque duran muy poco. Y pues estos pares cambian la distribución de las cargas y corrientes que ha generado el campo electromagnético original. Este proceso en estrellas poco compactas como el Sol no es importante, pero en estrellas en situaciones cercanas al límite de Buchdahl sí. Esto causa un revuelo en el campo de la astrofísica sobre si realmente son agujeros negros lo que se había considerado como tales en algunas ocasiones o no, eran estas estrellas relativistas. Y bueno, como teoría extra así curiosa,
nadie puede afirmar con seguridad qué pasaría si alguien fuese arrastrado por un agujero negro. Pero entraríamos básicamente en el pozo sin fondo, que es la singularidad. Y bueno, si el ser humano pudiese alcanzar el horizonte de sucesos, que es la frontera del espacio-tiempo, supone que podría observar, como dato o apunte extra, voy a decir lo que pasaría si, como datos, si imaginaos que estáis en una nave y de repente aparece un agujero negro y os succiona. Pues lo que sufriríais sería la espaguetización. Y es que conforme nos fuésemos acercando al agujero negro, porque os está absorbiendo, la gravedad, dependiendo de cómo estemos, imaginaos que estáis, por ejemplo, saliendo de la nave, ¿vale? Tenéis una compuerta, estáis agarrando para no entrar en el agujero negro y estáis agarrando hacia el borde de la nave. Tenéis por delante las manos, luego está la cabeza, el torso, y lo más cercano que tenéis al agujero negro son los pies. Pues lo que pasaría en la espaguetización esta es que la gravedad no sería la misma ya en los pies que en la cabeza, con lo que, como sugiere el término, nuestro cuerpo tendería a estirarse y probablemente pues se partiría. Ese ha sido el podcast de hoy sobre agujeros negros en este caso. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y que sobre todo hayáis aprendido también. Bueno, que también es tan importante como disfrutar, la verdad. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.